2 meses de verlos virtualmente, es un placer conocerlos en persona. Les platicamos cómo va la pandemia en la Ciudad de México a día 24 de septiembre. Siguiente. Entonces, esta semana continuamos en semáforo amarillo. Como ustedes saben, cada 2 semanas hay oportunidad de cambio, pero esta semana no es una de ellas. Entonces, seguimos en semáforo amarillo, aunque sí queremos compartirles que en la última notificación que nos llegó preliminar de parte del Gobierno de México el día de antier, estábamos ya bastante cerca del verde. Para estar en verde hay que estar en 10 puntos o menos y estábamos en 13, entonces ya más cerca afortunadamente del verde aquí en la ciudad. Siguiente. En términos del incremento, más bien el decremento de la ocupación hospitalaria, ayer en la zona metropolitana del Valle de México había 2.345 personas hospitalizadas, es una reducción importante con respecto a las 2.890 que teníamos la semana pasada, es decir, 545 menos. Afortunadamente ya hilamos 6 semanas a la baja continua en la ciudad, como se puede apreciar en la curva, y nuestro máximo que llegó el día 14 de agosto, que fue de cerca de 5.000 personas, ya estamos a más de la mitad de eso. Es decir, hemos bajado 2.700 de las 5.000 hospitalizaciones que llegamos a tener en el pico máximo de esta tercera ola. Siguiente. Es un caso muy similar para la Ciudad de México, una reducción de 330 hospitalizados en nuestra ciudad, en hospitales públicos y privados en los últimos 7 días, 1.677 personas hospitalizadas, 1.103 en camas generales y 574 en camas que requieren o tienen un ventilador mecánico. Entonces aquí también continúa afortunadamente la reducción y pueden ver que estamos ya muy por debajo de los niveles de estabilidad que tuvimos durante toda la segunda mitad del año 2020 entre las dos olas. Entonces, afortunadamente esta mejoría haya roto ese piso que nunca logramos superar el año pasado. Siguiente. Los ingresos hospitalarios, que tal vez es el mejor indicador de cómo vamos con respecto a los distintos puntos de la pandemia. En los últimos 7 días, 867 personas han ingresado a hospitales públicos y privados por COVID o sospecha del mismo. El pico de esta tercera ola fue mucho menor al de la segunda ola, como pueden ver aquí, fue prácticamente la mitad. Y de estas 2.371 hospitalizaciones semanales, que fue nuestro pico de esta tercera ola también hace 5 semanas, ya hemos reducido el 64%, es decir, vemos una mejoría continua muy clara. Creemos que se ha acelerado particularmente en las últimas 2 a 3 semanas derivado de completar los esquemas de vacunación de las personas de 40 a 49 años, así como todo el avance que tuvimos en el grupo de 30 a 39 y 18 a 29 durante los primeros días de agosto. Siguiente. En términos de casos activos, también vemos ya una reducción del 65% con respecto a nuestro punto máximo esta tercera ola. Hoy estamos hablando de cerca de 24.000 casos activos, un poquito menos, 23.500 y fracción, comparado con los 65.000 que llegamos a tener durante los primeros días de agosto. Entonces, una reducción afortunadamente también del 65% en la magnitud de casos activos en las últimas, en este caso, 8 semanas. Siguiente. Y seguimos viendo una tendencia a la baja en el número de positivos que identificamos todos los días en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales. Ese pequeño incremento que ven, de hecho, al final, no es un incremento verdaderamente significativo, tiene que ver con que la semana pasada se hicieron menos pruebas porque hubo un día que cerramos los kioscos, el 16 de septiembre, pero seguimos una tendencia a la baja muy clara en la cual hoy en promedio diario identificamos en kioscos ligeramente más de 800 personas positivas, que es una reducción de casi 75% ya con las cerca de 3.000 que llegamos a identificar en los primeros días de agosto. Siguiente. Y la positividad también se ha reducido en estas últimas 6 semanas, pasando de nuestro promedio semanal de cerca de 18% a 11.1%, que es ahora el dato más reciente. Entonces, afortunadamente también vemos una menor positividad. Como pueden ver, para sintetizar, en todos los indicadores que monitoreamos, sigue la mejoría en la Ciudad de México y afortunadamente sigue en magnitudes importantes, no se ha desacelerado hasta ahora. Siguiente.